Bueno, continuamos con la segunda parte del video. Decíamos que Gramsci distingue entre estos dos tipos de sociedades, Occidente y Oriente, según el desarrollo disímil de la sociedad civil y la sociedad política, ¿no? Y que a cada uno de estos tipos de sociedades corresponde un tipo de estrategia política que, y Gramsci traza una analogía con la guerra militar, ¿no? Para pensar esas estrategias políticas, y a partir de ello definimos esta idea de la guerra de maniobras, ¿sí? Como estrategia del ataque frontal, y la guerra de posiciones. Y justamente Gramsci lo que va a hacer, va a asimilar la idea de la guerra de posiciones con la estrategia de la construcción de hegemonía. Justamente ahí aparece una de las claves para entender esta teoría gramsciana de la hegemonía. ¿Por qué? Porque justamente esta lucha por la hegemonía requiere una batalla integral, de largo aliento, donde se movilicen fuerzas en todas las dimensiones de lo social, donde no alcanza solo el triunfo militar, ni el éxito económico, ni ganar elecciones o dirigir parcialmente al Estado, sino que al mismo tiempo se debe ir expandiendo la propia visión del mundo en los más diversos ámbitos donde se gestan los consensos, en las trincheras más diversas de nuestra sociedad, donde la gente se socializa, participa, se articula colectivamente, y por eso esa es la clave y la posibilidad para construir y partir desde un proyecto particular, expresión de una clase o fracción determinada, y constituirla en un universal que logre conquistar la adhesión activa o pasiva de los distintos grupos sociales subordinados. Ahora bien, si bien podemos encontrar en los distintos apuntes de los cuadernos de las cárceles gramscianos eh, el vasto alcance que tiene una perspectiva en términos de hegemonía y la articulación de múltiples dimensiones y escalas de análisis que Gramsci genera desde su perspectiva de totalidad, también es conveniente identificar un punto de partida para ese proceso de guerra de posiciones, de lucha por una nueva hegemonía. Y tiene que ver ese punto de partida con la crítica del sentido común. Y acá hay un elemento interesante, porque Gramsci entiende al sentido común justamente como una concepción del mundo que es absorbida acríticamente en los numerosos ambientes culturales en donde los individuos van desarrollándose moralmente, donde van adquiriendo sus ideas, sus prácticas y sus valores. Y una de las cuestiones que plantea Gramsci es que el sentido común es una concepción del mundo disgregada y que por lo general es incongruente respecto de la posición social de las multitudes. Ahora, ¿por qué dice Gramsci que el sentido común suele ser incongruente con la posición social de las mayorías? Porque justamente, como planteaban Marx y Engels, las ideas dominantes en cada época suelen ser las ideas de las clases dominantes. ¿Por qué? Porque justamente los grupos sociales que detentan los medios de producción material en una sociedad determinada suelen detentar también los medios de producción espiritual, ideológica. Pensemos hoy, ¿no?, como en general todo lo que se lee, se dice, se escucha y se ve está concentrado en grandes corporaciones multimediáticas que manejan desde los canales de televisión, los sitios de internet, la provisión de servicios de internet, del cable, las revistas, los periódicos, las radios, etcétera, en muy pocos grupos determinados. Y en ese sentido, aparece esta idea que propone Gramsci del papel liberador de la crítica, del pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque para Gramsci criticar la propia concepción del mundo es tornarla
consciente. Implica ver cuáles son las ideas y valores que nos atraviesan y que nos constituyen. Y también implica desnaturalizar esas ideas y esos valores. Percibirlos como una construcción que es producto de una lucha histórica. Una lucha histórica donde, si bien uno puede decir que en términos generales las clases dominantes tienden a imponerse justamente por su condición de dominación, sin embargo, también inciden todas y cada una de las batallas populares a lo largo de la historia. Por eso el sentido común también es disgregado, implica un conglomerado de estas distintas ideas y valores que van surgiendo de la resultante de la lucha de clases en todas las dimensiones en el largo plazo. Ahora bien, la crítica implica la posibilidad de ejercer un momento de ruptura, de visualizar cuáles son esos valores, esas ideas que hacen a la dominación de una minoría sobre las mayorías, que hacen a esa dominación en nosotros mismos, poder visualizarlos y poder ejercer un momento de ruptura y conformar la propia visión del mundo correspondiente al grupo social al cual pertenecemos. Esto, por último, está estrechamente ligado también a la caracterización que hace Gramsci en su análisis de situaciones y relaciones de fuerza, que si bien es un tema de largo alcance, que no vamos a abordar en profundidad ahora, sí conviene hacer un breve punteo para entender cuál es el lugar específico de la construcción de hegemonía. ¿Por qué? Porque Gramsci, en este análisis de situaciones y relaciones de fuerza, lo que nos propone es una mirada compleja de la construcción de las relaciones de poder, que articula al mismo tiempo múltiples dimensiones y múltiples escalas de análisis. Por eso Gramsci propone partir de un análisis de relaciones de fuerzas internacionales. Esto involucra, por un lado, dar cuenta de las transformaciones orgánicas del modo de producción globalmente dominante, ¿sí?, pero también dar cuenta de la conformación de las grandes potencias y de su articulación en bloques de estados hegemónicos. Y al mismo tiempo, la relación que se teje con las potencias y bloques menores. Esto nos abre toda una serie de elementos para analizar, las dinámicas del imperialismo, los procesos de integración regional y la conformación de bloques, las luchas por la soberanía y por la independencia, ¿no?, y justamente la tensión que hay en las relaciones de los países dependientes. Ahora bien, Gramsci luego genera un cambio de escala y piensa un conjunto de dimensiones que son susceptibles de ser analizadas tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y en ese momento y en este plano también recupera su mirada del vínculo dialéctico entre los elementos estructurales y superestructurales, porque plantea analizar un conjunto de relaciones de fuerzas sociales que tiene que ver con analizar un tipo de poder que está estrechamente ligado a la estructura y que está vinculado al desarrollo de las fuerzas productivas de una sociedad. Implica pensar un poder de carácter principalmente económico que está vinculado a la posición y a la función que los distintos grupos sociales ocupan en la producción misma, en la propia estructura social. Por poner un rápido ejemplo, pensemos cómo en sociedades fuertemente concentradas en términos económicos aparecen un puñado de grandes grupos, por ejemplo de corporaciones, de grupos económicos locales, corporaciones transnacionales, que tienen una gran capacidad de incidir sobre las principales variables económicas, pero no solo sobre las variables económicas, sino también sobre el funcionamiento de la sociedad. ¿Por qué? Porque al poder tener concentrada buena parte de la producción económica de un país en sus propias manos, inciden en sus decisiones si invertir, si no invertir, si generar empleo o si despedir trabajadores, si explotar determinados recursos o no explotarlos, o por ejemplo inciden a través de la formación de precios, inciden a través de, por ejemplo, del manejo de divisas, etcétera, entre otras tantas variables.
Asimismo, no solo los trabajadores, no solo los grupos económicos, digamos, del capital tienen poder estructural en materia de relaciones sociales, sino también los propios trabajadores. Su participación sobre los recursos y los resortes de funcionamiento de la producción también incide, su mayor homogeneidad o heterogeneidad también incide, incluso su misma disposición geográfica y su capacidad de definir el proceso productivo va a jugar un rol. Recordemos también que ninguna sociedad está definida por un solo modo de producción, sino que se constituye una síntesis jerarquizada de distintos modos de producción, donde hay uno que es predominante, pero también aparecen otros modos de producción alternativos. Entonces, la capacidad de los trabajadores de ir generando de distintas formas asociativas, cooperativas y autogestivas en el plano de la producción también va a ser una base del poder de las clases subalternas en materia de relaciones de fuerzas sociales. Ahora bien, luego Gramsci analiza estas relaciones de fuerzas políticas, que acá sí son claves para comprender el lugar que ocupa el concepto, la realización justamente sería del concepto de hegemonía. Gramsci dice que para analizar las relaciones de fuerzas políticas tenemos que indagar el grado de homogeneidad, conciencia política colectiva y organización de los distintos grupos sociales. Y según estos tres elementos, él los subdivide en tres grados particulares. El primero, que es el grado económico corporativo, donde la solidaridad, la conciencia y la organización está vinculada al grupo profesional. Luego se pasa a un grado, un momento económico general, donde los grupos sociales constituyen sus intereses y su grado de organización en términos del conjunto de la clase social, sí, pero todavía en un plano estrictamente económico, para pasar luego a un tercer grado, un tercer momento, que es la fase superior estrictamente política. Esa va a ser la fase, hay una cita muy interesante de Gramsci, que él plantea lo siguiente, dice, es la fase en la cual las ideologías ya existentes se transforman en partido, se confrontan, entran en lucha, hasta que una sola de ellas o una combinación tiende a prevalecer y a difundirse por toda el área social, determinando una unidad de fines políticos y económicos, intelectuales y morales, planteando todas las cuestiones en torno a las cuales hierve la lucha, o sea, todos los grandes temas de la agenda pública nacional, pero no sobre un plano corporativo, sino sobre un plano universal. Acá es el punto donde se habilita la conformación de la hegemonía de un grupo social fundamental sobre una serie de grupos subordinados. Gramsci plantea justamente acá que en esta conformación hegemónica el Estado, si bien es concebido como el organismo propio de un grupo y que va a estar destinado a crear las condiciones más favorables para la expansión de este grupo, el propio desarrollo y la propia expansión, en términos hegemónicos, son concebidos y son presentados como la fuerza motriz de una expansión universal, o sea, ya no particular, sino universal, como si fuera el desarrollo de todas las energías nacionales. Por supuesto, esto implica que el grupo dominante debe coordinar sus intereses generales generando concesiones respecto de los grupos subordinados. ¿Sí? Gramsci plantea que se genera la formación y superación continua de equilibrios inestables, de compromisos, ¿no? Donde los intereses del grupo fundamental, hegemónico, prevalecen, pero hasta cierto punto, hasta el punto donde chocan con el mezquino interés económico corporativo. ¿Qué quiere decir? Que donde un grupo dirigente tiende a prevalecer lo más inmediato de sus intereses corporativos
sin generar las concesiones necesarias y las estrategias ideológicas para incorporar a los grupos subordinados a su propia visión del mundo, es ahí donde la hegemonía se tiende a fracturar y donde la clase dirigente tiende a volver a convertirse simplemente en una clase dominante. Entonces, es en ese punto donde podemos visualizar la realización de la idea de hegemonía a nivel del Estado, donde se logra fundar una nueva sociedad. Si bien el ámbito político es el ámbito específico donde se realiza la hegemonía, siempre tenemos que recordar que Gramsci está pensando en términos de totalidad. Entonces, no hay hegemonía política sin vinculación con el movimiento estructural de una sociedad determinada. Por eso las fracciones y clases hegemónicas tienden a ser hegemónico en la política ligado a un funcionamiento determinado de las principales clases que están presentes en una estructura social determinada. Ahora bien, Gramsci incluso dice que estas relaciones de fuerzas políticas son claves, pero no son las únicas ni las últimas, sino que justamente cuando la cuestión no se resuelve a través de la política, Gramsci resalta la relevancia de las relaciones de fuerzas militares. ¿Sí? Dice justamente que suelen ser decisivas una vez que se ponen en juego. Y allí él distingue dos grados, eh, dos subniveles, dos grados de las fuerzas militares. Uno que es técnico-militar y que refiere al dato duro de la conformación de la fuerza militar, la cantidad de combatientes, el desarrollo tecnológico de su armamento, su capacidad organizativa, etc. Pero dice también hay otro grado, hay otro momento que es político-militar, que vincula la capacidad de una acción política para disgregar a una fuerza que tal vez en términos técnicos es aún más poderosa. ¿No? Entonces, pensemos casos como la Revolución Cubana, ¿no? O como la Guerra de Vietnam, donde fuerzas que técnico-militarmente eran sumamente inferior frente a los adversarios que enfrentaban, uno, una dictadura con un ejército regular, fuertemente armado y organizado, versus un grupo de guerrilleros que tenían que pelear justamente eh, desde los distintos, desde una condición altamente desfavorable en términos de armamento, incluso de cantidad de combatientes, y lo mismo para el plano de pensar los vietnamitas enfrentando a la potencia militar más fuerte del mundo. Entonces, hay elementos de la política, por ejemplo, la articulación de la lucha militar con un proceso revolucionario o determinadas estrategias de golpear en distintos lugares una fuerza menor a una fuerza mayor para generar que esa fuerza mayor se disgregue, etcétera, que Gramsci repone para pensar la vinculación entre lo político y lo militar. Con esto terminamos este paneo general, introduciendo a la teoría gramsciana de la hegemonía. Por supuesto que faltarían otros elementos más para complementar esta mirada, que tiene que ver con la perspectiva del príncipe moderno, que es la teoría de la fuerza política del partido en Gramsci, y también de los intelectuales, el rol de los intelectuales orgánicos, pero como eh, ya son temas para otra clase o para otro video. Así que con esto cerramos nuestro aporte para la introducción a la perspectiva, a la teoría gramsciana de la hegemonía.